Esto es Sin Lugar para los Débiles. Hoy es miércoles, en la previa de un paro que va a ser contundente y que hoy va a ser uno de los temas fundamentales, claro está, porque me parece que si no entendemos de la gravedad de lo que se está viviendo y no podemos multiplicarlo como mensaje, me parece que estamos en problemas. Hoy se dieron a conocer, además, cómo ha caído la industria. Es un espanto, ¿eh? No pasó nunca semejante caída en tantas órbitas dentro de la industria distintas. Es realmente impresionante. Como es impresionante lo que puede llegar a pasar de sancionarse la ley bases, porque todo podrá ser peor. Y hoy tenemos un escenario que, insisto, viene a ser la previa de un día que, si bien no va a cambiar radicalmente nada, ya sabemos que ninguna gran movilización cambia radicalmente nada, pero sí va a tener el peso suficiente para que, sumada, por ejemplo, a la marcha universitaria, empiecen a marcar la Argentina que se va a repetir en estas imágenes. A los que están preocupados por el paro de mañana, yo les digo, no que se vayan a acostumbrarse, porque no está bueno acostumbrarse, pero sepan que va a ser cada vez más seguidito uno de otro, porque este gobierno no está cometiendo errores. Este gobierno está cumpliendo con el plan que ellos les sirve, les genera negocio, vaya a saber qué. Pero que nadie diga que la Argentina está viviendo una crisis. La Argentina está siendo víctima de una estafa. La Argentina está siendo víctima de una estafa. Pero quiero hablarles del paro de mañana. Quiero proponerles reflexionar acerca de lo que puede parecer un juego de palabras, pero que no lo es. Porque parar no es detenerse. Que nadie nos haga creer eso. ¿Lo reflexionamos? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Les decía que hay algo que parece un juego de palabras, pero que no tiene esa intención. Lo que dice ahí en el Zócalo: parar no es detenerse. Hay un ejemplo muy sencillo, ¿no? Lo importante es el camino que uno decide recorrer. En la vida, en la política, en todo en general, al fin y al cabo, todo es uno. Uno ha elegido y elige y hemos elegido un camino desde el campo nacional y popular. Y hemos decidido recorrerlo no nosotros, generaciones anteriores, que han dado otras tantas luchas, y lo harán las generaciones futuras. Hemos elegido un camino y hemos elegido que en ese camino queremos que cada vez más hombres y mujeres estén incluidos, ancianos, niños y niñas. Y tenemos claro que el horizonte es esa justicia social, esa independencia económica, esa soberanía política, con todo lo que eso significa, con los avances y con los retrocesos. Pero ahí vamos, caminando. Ahora hay un momento que a lo largo de ese camino, si hay alguien que empieza a interferir en ese objetivo, hay que detenerse. Cualquier camino que recorremos nosotros a veces tiene un momento para detenerse. Y detenerse no significa olvidar el horizonte. Detenerse no significa dañar el camino. Detenerse no significa generar las condiciones para retroceder, porque detenerse no es retroceder, es simplemente eso, detenerse. Y mañana nos sobran los motivos para parar. Pero sinceramente nos sobran los motivos para parar. Yo estoy convencido de algo. Este paro de mañana es políticamente necesario. Es un paro socialmente lógico, moralmente indispensable y humanamente urgente. Creo que debe ser uno de los paros que no resiste ningún análisis. ¿Se acuerdan cuando ayer decíamos cómo hay un relato o la mirada de un gobierno frente a lo que cuenta la sociedad del pueblo argentino y lo que mira y lo que vive? Bueno, hoy se repitió. Cuando el chanta con honores que tenemos de vocero presidencial dijo que el paro, sí, mucho no le importa. Les propongo que lo escuchemos, porque vamos a volver a notar la enorme distancia, casi le diría irreconciliable, entre el gobierno nacional, sus miradas y sus políticas, y lo que vive la sociedad en su conjunto. Esto decía el vocero presidencial esta mañana. Paro que no tiene una razón aparente o una justificación aparente. Sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren se les descontará sus saberes del día. Quien no va a trabajar
y no cumple con su actividad, no cobra. Obviamente que las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la marcha o que la situación del día de mañana ocasione. Y también contarles que 6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos. 4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA, 1,5 millones de personas no van a poder hacerlo en el interior del país, 1 millón de personas no van a poder viajar en trenes y hay 93.000 personas que verán cancelados sus 703 vuelos. Así que la decisión de la CGT afecta a 6.593.000 personas aproximadamente. Bueno, ahí está Dorni diciendo que no hay motivos muy profundos para hacer el paro y detalla lo que el paro puede generar. Bueno, porque a mí me gusta un poco tratar de romper ese discurso de un sector, si se quiere, de la clase media, que a lo mejor se lo imponen, o de los medios, que lo que buscan es tener esas palabras que nos abracen a todos. Y no, sí, mañana va a haber todos esos cortes, mañana no vas a poder ir a trabajar si querés, mañana no vas a poder tomar un vuelo si querés, mañana no vas a poder ir a la escuela, a la universidad si querés, mañana no vas a poder ir al negocio si querés porque va a haber un paro. Y me parece fenómeno. Me parece fenómeno que no podamos seguir avanzando en una sociedad con tanta desigualdad como si nada sucediese. Me parece bien, me parece mucho más sensato que los trabajadores y las trabajadoras digan, no, yo no puedo seguir en este camino. Yo no puedo seguir este recorrido sin parar para decir, paren ustedes. Porque el paro de mañana es un paro que le está diciendo al gobierno, paren ustedes de destruir la economía argentina, porque sí, paren ustedes de quebrar la mesa familiar, quitándole el salario al padre, a la madre o a la familia que cada uno integre. Paren ustedes, porque han destruido la accesibilidad a los medicamentos. Paren ustedes, porque han saqueado las jubilaciones. Paren ustedes porque están a punto de rifar todos los recursos naturales. Paren ustedes. Como el gobierno no va a parar con estas políticas, porque no le importan las consecuencias de estas políticas, por lo tanto, bueno, entonces paramos de este lado. Entonces paran los trabajadores y las trabajadoras. Es increíble que el gobierno diga que no hay motivos para parar, porque los motivos son transversales. Porque los motivos sobran, porque no importa dónde te encuentres. Algunas de las medidas que este gobierno tomó te perjudicó. Algunas de las medidas que están en vigencia por este maldito DNU, el 70, te está perjudicando. Y casi todas las medidas de la ley base lo harán también. Hay motivos por todos lados. El motivo principal es que este gobierno no está dispuesto a detenerse, en este caso sí, definitivamente, para revertir la situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la crueldad, díganme, para los que creen que el paro no va porque la Argentina no se construye parando. Ah, no, sí, se construye así la Argentina. Se construye así la Argentina. Quiero que vean un testimonio, uno de los tantos que día a día desde este canal les vamos mostrando. Vamos con nuestros colegas, ponemos la cámara y están los testimonios. Díganme si un país que vive lo que van a escuchar en uno de los testimonios, que a lo mejor ya lo escucharon, pero vale la pena repetirlo, vale la pena volver a escucharlo. Díganme si no hay motivos para que algo pare y diga, che, hasta acá. A ver. Para nada, soy paciente de oncología, estoy haciendo el tratamiento en Posada y no llega la medicación. ¿Cuánto sale el medicamento que compra? Dólar, 500, más de 500.000 pesos en dólar está. Y no está llegando al mes. ¿A usted le entregaban antes los medicamentos? No llega a tiempo, no llega a tiempo, nada, ni pastilla, ni nada, no llega a tiempo. Es un pedido para el presidente, que piense un poco en lo pobre, que no llegamos al mes. ¿Cómo hace con esta situación ahora? Y remándola día a día.
¿En serio que esto no es un motivo para parar? Se multiplica ¿eh? Digo, para los que insisten, porque la Argentina se hace trabajando, la Argentina se hace andando, no se hace parando. Sí hay que parar, porque este gobierno decidió que esta mujer no tenga sus medicamentos. ¿Cómo que qué equilibramos en la balanza? El gran criterio, las grandes ideas filosóficas sobre cómo avanza un país y sobre que el paro perjudica a otros. Sí. Y este gobierno le arruina la vida a una mujer que necesita un medicamento que sale $500.000 y que se lo entregaba al Estado y que ahora ya no está mal porque se les ocurrió que ya no va más. ¿Les parece que no es un motivo para parar? Para decir, termínenla, basta de tanta crueldad. ¿Quieren otro? Hay más. Y yo que compro yo de mi bolsillo y soy jubilada, pensionada, pero no me alcanza. A ver, pará, ¿vos compras de tu bolsillo? Exactamente, sí. Ahora tenés que comprar de tu bolsillo. Exacto, compro yo. ¿Y pero... cómo haces para alimentar a 200? Son 200 familias que estás Sí, alimentando. más o menos, porque cada vez viene más y ahora estoy cocinando 2 veces por semana, porque si no, no puedo 3. Pero hoy no pudiste cocinar. Hoy no puedo porque no tengo absolutamente nada. Son uno de los tantos comedores que siguen sin recibir alimentos porque no mandan. Y no mandan y no dan explicaciones. Ahora la justicia le está pidiendo explicaciones a Petovelo. Esta mujer que lleva adelante un comedor pone de su bolsillo para que a los chicos nos falte un plato de comida. El otro día en un comedor de la provincia de Buenos Aires, unos padres se agarraron a trompadas y hubo un acuchillado porque se acabó el plato de comida para sus hijos en el comedor al que iban. No es una anécdota suelta, esto pasó. Esto pasó. ¿En serio que no hay motivos para parar? ¿En serio que este gobierno quiere la complicidad de toda una sociedad? Porque al fin y al cabo, quien decide no parar, que tiene todo el derecho, y acá yo no soy quien para señalar con el dedo a nadie, en términos de la decisión social, quiero decir, ¿en serio que no encuentran motivos para decir no me hagan parte de esta crueldad? Porque cuando uno calla, cuando uno no acciona, cuando uno mira para otro lado o cuando uno se recuesta sobre su comodidad y olvida el dolor ajeno, es cómplice, ¿eh? Es cómplice. Entonces, no es solamente que el paro es una manera de decirle a este gobierno, paren ustedes, paren la mano, bajen un cambio, se la van a llevar toda, ya sabemos, lo hicieron siempre. Pero no siempre se hizo con tanta crueldad. ¿Quieren más testimonios? Digo, porque si hay alguien que tienen cerca y que dice, no, porque yo mañana voy a hacer lo imposible, porque yo lo voy a poner el hombro. ¿Qué creen? ¿Que la señora que habló que le faltan los medicamentos no quiere poner el hombro? ¿De verdad que creen que esta señora que lleva adelante un comedor y que las familias que van al comedor prefieren vivir en esas condiciones? ¿Alguien puede creer que hay gente que goza de vivir en la miseria? ¿O hay gente que goza en vivir en la desesperación de no poder acceder a un medicamento que directamente le mejora o le termina su vida? Alguien con 2 dedos de frente, sin odio, puede pensar que un ser humano puede tener como voluntad destruirse la vida. Sí, hay gente que es suicida, pero gracias a Dios son los mínimos. Más testimonios, porque nos sobran los motivos para que mañana haya un paro general. I spoke to a pensioner here who told me that in tears that this, in her words, was a lie, that with cuts to pensions, salaries, the value of people's money, it's people like her who are paying. What would you say to her? Bueno, la verdad es que eso es falso, que el ajuste más grande lo está pagando la corporación política. Yo soy jubilado. Ahora voy al médico porque me dio un remedio y no lo puedo comprar, no lo puedo tomar. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué costo tiene la medicación? 47.000 pesos. No, si no hay motivos, no, Adorni, no hay motivos para parar. No hay motivos. Pensar que el sur argentino, si se queda sin aerolíneas, va a quedar desconectado.
del resto del país, con todo lo que significa nuestro sur, con todo lo que significa Ushuaia. La caída de la industria bestial, sectores donde cayeron el 40 y pico %, muebles, por ejemplo. Esa caída de la industria no es un motivo para parar. ¿Y por qué pararíamos? A ver. Pero además, ¿por qué el gobierno quiere generar la complicidad? Nos debería dar, miren qué contradicción que hay a veces, ¿no? Nos cuesta, o por lo menos, no quiero generalizar, pero uno a veces escucha como que cuesta defender con naturalidad, con humanidad, aquello que es defendible. Nos tendría que dar orgullo el paro nacional de mañana. No todo lo contrario, nos tendría que dar orgullo, y celebro que la CGT, me han escuchado criticarla en muchas oportunidades, ya se ha puesto en marcha y haya convocado a este segundo paro. Lo celebro, porque significa que hay una porción de la sociedad que quiere ponerle un límite a la barbarie. Se lo quiere poner un límite a la barbarie. ¿Cómo no vas a parar, o cómo no vas a creer que este paro es necesario si tenés a tu hijo y a tu hija en una escuela pública? Pero también si tenés a tu hijo o tu hija en una escuela privada que se hace imposible pagar. ¿Cómo no vas a entender la necesidad de un paro si sos un estudiante universitario? ¿Cómo no vas a entender la necesidad de un paro si sos enfermero, que cobrás sueldos de hambre, no desde ahora, no desde ahora, pero que ahora son mucho peor? ¿Cómo no va a haber una necesidad de un paro? ¿Cómo un vocero presidencial y el presidente puede salir con la remerita, yo no paro, cuando hoy en la Argentina, vayan por la calle, miren a cualquier chico y a cualquier chica, no importa si la conocen o no, mírenla a los ojos con atención y sepan que el 56% de ese niño o esa niña en la Argentina es pobre. Díganme entonces si no hay motivos para hacer un paro. Sobran. Y habla bien de la democracia. Que ponga sus instrumentos y sus recursos para decirle a un gobierno, la democracia no es que un grupo, le iba a decir una banda de delincuentes, pero no está bien, un grupo decida por el futuro de todos. Hay más testimonios. Miren. Buen día, señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Se adhiere al paro de mañana? Adhiero totalmente. ¿Cuál es docente. Ajá. Sí. ¿Cuál es el reclamo puntual por el cual adhiere? La falta de financiación a la educación pública, y que nada, desde que está Javier Milei, está bien en este país. Absolutamente nada. Bien. Nada. Sobre todo para la clase trabajadora. Bien. Yo tengo trabajo, como todos los días, pago un alquiler, pero si miro para el costado no puedo ser indiferente a la realidad que nos circunda. No se puede ser indiferente. Creo que nadie como trabajador, ¿no? Estarán las otras esferas que no los roza, pero a los trabajadores les pega duro. Parece que hace 20 años que está este hombre en el gobierno y hace recién, 5 meses. No se puede ser indiferente. Es un gobierno inhumanamente incorrecto. Es inhumano. Hermosa mujer. Pero no si está a favor o en contra de Milei. No por eso. Porque pone la palabra justa en estos tiempos, que es: no se puede ser indiferente. No se puede ser indiferente. De ninguna manera se puede ser indiferente. Porque tarde o temprano, por más egocéntrico, egoísta e individualista que se sea, tarde o temprano se te meten por la ventana y te van a saquear también. Tarde o temprano. Entonces, este testimonio, como el testimonio ayer, ¿se acuerdan del señor que estaba comiendo algo en Olivos? Cuando dijo, ¿y cómo no va a haber esta movilización de los movimientos populares con la desigualdad que hay? No puede ser que nos horroricemos más por las acciones del pueblo organizado para defender sus derechos, para seguir caminando a ese horizonte de justicia social, que eso sea más problemático en la Argentina que Caputo, un endeudador serial, y Sturzenegger, un estafador serial, sigan siendo ministros. Tenemos un problema de valores, de análisis increíble, ¿no? ¿Qué nos termina horrorizando más? Este gobierno nos está llevando al abismo. Entonces, miren, la democracia habilita, por suerte, la democracia habilita que aquel o aquella
que quiera caminar hacia el abismo pueda hacerlo. Está bien. Andá, tranquilo, tranquilo. Cuando te estés cayendo, los que te van a tender la mano somos todos los que estamos de este lado, del campo nacional y popular, es así, Cuando el peronismo dice, los gobiernos de derecha vienen a hacer desastre y después nosotros volvemos, reordenamos todo y empezamos a entender, y es cierto, y es verdad. ¿Qué quieren que les diga? Es verdad, es verdad. Entonces, como existe el derecho a caminar hacia el abismo, y si querés suicidarte, suicídate, también existe el derecho a poner palos en la rueda de un carro que nos empuja al desastre. Es un derecho tan democrático como el otro. Entonces, yo creo que mañana es un día en donde por más que ya le podemos adelantar la tapa de algunos diarios, o lo que va a decir La Nación Más, esa señora para cómo habló en La Nación Más, deben estar que no pueden dormir hoy, porque los actores de C5N se fueron a La Nación Más, evidentemente. Pero la realidad es que a partir de mañana esos medios van a decir que el paro fue contundente porque no hubo transporte. Y sí, bueno, en realidad todo se conecta con todo en la vida, ¿no? Nada es por una sola cosa, es una construcción. Bueno, yo quiero decirles que mañana es un día para celebrar. Increíblemente, aunque sea contradictorio, lo que mañana hay que celebrar es que el pueblo, o una porción de él, intenta poner un límite. Porque todo aquello por lo cual quiere poner el límite no es celebrable. No es celebrable. Pero siempre la conciencia social de que no nos pueden pedir que seamos cómplices de este saqueo, no nos pueden pedir que seamos cómplices de destruir los derechos de los trabajadores, no nos pueden pedir que seamos cómplices de que no le den un bendito plato de comida a los barrios más populares. No podemos ser cómplices de eso. Que no cuente con nosotros este gobierno. Y mañana es el día para decirle eso. No cuenten con nosotros para esta estafa humanitaria que están llevando adelante. Lo dijo esta señora que recién hablaba. Humanamente, este gobierno es insostenible. Bien, terminará su mandato. Perfecto. Pero mientras tanto, como el gobierno tiene el derecho a terminar su mandato y como el gobierno tiene derecho de llevar adelante las leyes que quiera, el pueblo organizado tiene derecho a decirle, mañana no trabajamos. ¿Por qué? Porque paramos, porque no estamos dispuestos a detenernos. Y esa es la diferencia. Mañana se para porque sabemos que en muchos casos se para tomar más envión. Ojo con el envión. ¿Vieron qué? Es un envión. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. ¿Cómo les va a todos y a todas? Jorge Elbon, bienvenido, Abigail Lasalle, Pablo Mesina, ¿cómo andan? Buenas noches. Muy bien. Bueno, un paro importante aquí en el excelente trabajo de producción, ¿no? La síntesis de paren la mano, no se aguanta, ¿no? Y al fin y al cabo esto, ¿no? Parar para que el gobierno pare. Un poquito. Efectivamente, sí, aunque sea un poquito, pare con la crueldad, con la ofensiva contra los sectores más vulnerables y de alguna manera empoderar también a aquellos sectores que están dispuestos a luchar contra esta entrega. Bien, Avi. Mientras vos hacías el editorial, yo estaba haciendo como una especie de raconto del por qué hay que parar, de hecho, mañana. En primer lugar, por las personas con discapacidad, por los enfermos de cáncer, por aquellas personas que estaban esperando medicación, por los que no tienen para comer, por los comedores, los merenderos, por los que perdieron el trabajo, por cómo ha subido la canasta básica, por la caída del salario, porque así como sube el salario se deprecia totalmente, por las transferencias de riquezas, ¿no? Del que menos tiene al que más tiene. Además también por los jubilados, tremendo. Por los jóvenes, por la educación pública, también por aquellos, por ejemplo, que son empresarios pymes o micropymes que hoy se la ven bastante complicada por la suba de tarifas, por aquellos que perdieron sus derechos constitucionales y también están por perder y se ponen hoy en tela de juicio los derechos adquiridos que tantos años estuvieron luchando, por la democracia, entre otras cosas. Mirá, y sigue la lista, ¿eh? No te quiero aburrir, pero sigue, es larga. Yo le quería sumar, buenas noches, que es un gobierno violento.
Sí, no claro. solamente desde lo represivo en las calles, que ya lo demuestra de esa manera, pero también es violencia cuando nos ponen a una diputada a presidir una comisión, ¿no?, que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, cuando bastardeó tanto eso. Es violento el presidente cuando se sienta en la puntita de un banco serio y no sabe el precio de la leche, cuando dice que en realidad el ajuste lo están pagando los que más tienen o la corporación política. Es violencia porque te sentís violentado, por lo menos es lo que me pasa a mí. Y pensaba una cosa más, Fernando, porque se ha criticado mucho desde algunos sectores del oficialismo esto de, en realidad no es un paro porque la gente no puede ir a trabajar, hay que garantizar el transporte, entonces ahí vemos quién se adhiere o no. Y yo pienso, ¿sabes cuántos laburantes deben estar agradecidos en el día de hoy, de lo que va a comenzar en un rato, que no hay transporte? Porque si no, no tenían forma de resistir la presión muchas veces y la necesidad de ir a trabajar. Y esto los ayuda a decir, ¿sabes qué? No puedo ir a trabajar porque no hay transporte, pero en el fondo yo sé que tienen muchas ganas de prestarse a esta medida. Claro, es un buen ejemplo que pones, Pablo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se suele decir es el discurso desde un solo lado. Que es decir, todos aquellos que quieren ir a trabajar y no pueden porque no hay transporte. Bueno, claro, también hay muchos que quieren adherir a un paro, pero que tienen la intimidación de que si paran se lo echa, que si para se lo sanciona. Entonces, vale de los dos lados. Y cuando hay una sociedad que está fragmentada por lo social, eso lo decíamos ayer, y eso choca. Es parte de lo lógico. Pero lo que le tienen terror es a la unidad del movimiento obrero. Porque la unidad del movimiento obrero es lo que permite de alguna manera que paren los transportes y que permite y habilita, en todo caso, que mucha gente que estaría presionada por las patronales pueda parar. Y mirá el problema que también se enfrentan las patronales, que muchas veces antes era, bueno, te pago el remis, te lo pago. Hoy con lo que vale el combustible ya ni siquiera se puede hacer eso. Se lo encuentra el mismo problema con las patronales también, que te decían, no, si me sale 40, 50 lucas un remis de vuelta, no, dejá, que no vengan, ¿no? Eso también pasa. Bueno, esto pasa y es lo que, a ver, mañana, insisto, mañana vamos a volver a la lógica de la disputa del relato, porque cuando aparecen estos hechos fuertes, como va a ser mañana, y después pasó siempre, pero por ejemplo luego de la movilización enorme de los universitarios y universitarias, la disputa por el relato. Y mañana el relato va a ser ese. Mañana el relato va a ser cuántos llamados tuvieron de gente denunciando que quería ir a trabajar y no pudo, cuánto se acató o no se acató el paro, y esta lógica, ¿no? Que si en todo caso el paro va a ser efectivo, como seguramente va a ser, es por la falta de transporte. Ahora, si vos, ¿y cómo convencen a partir de eso? Si vos tenés un presidente que en realidad en una reunión muy chiquita y a su círculo íntimo dice, a mí el paro de mañana me importa un pito, porque voy a utilizar las mismas palabras que me cuentan que dijo, ¿qué esperás el efecto derrame? O sea, porque vos, aunque te guste o no te guste, comulgues o no comulgues con la idea del sindicalismo o con el movimiento obrero unificado, vos teóricamente como presidente de la nación tenés que decir, pará, che, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal, muchachos? Hagamos reunión de gabinete, a ver por qué está la gente tan enardecida, qué está pasando. Algo. Están tirando de la cuerda. Están tirando de la cuerda y en todo caso veremos a cuándo el pueblo resiste más allá de un paro para que esto se constituya en un enfrentamiento permanente con un gobierno tan desastroso. La diferencia con... A ver, en el gobierno de Macri hubo reacción, quiero decir. Cuando había determinado escenario alguna, quiero decir, tenía esa cintura política aunque sea de dibujarla. O decir, bueno, hacemos esto, ¿no? Digo, hasta en el gobierno de Fernando de la Rúa había medidas que en el momento en que de la Rúa se puso determinante, terminó como terminó, pero no quiero ir a ese ejemplo. Este gobierno realmente no le importa. No le importa. Por ahora no le importa. Bueno, vamos a ver. Quieren hacernos creer que no le entran balas, pero les entran y veremos en los próximos Bueno, la marcha universitaria tenés razón vos, esa le entró, Esa le entró. Bueno, hablemos de lo que ya se continúa discutiendo en comisiones, en el Senado de la Nación, que tiene que ver con esta ley del saqueo, que es la ley Bases. Sí, que además a todo esto también, Fer, hay que decirlo, con el tema del paro de mañana también hay como un parate, porque viste que muchos no se pueden trasladar y muchos no se pudieron volver y demás, también hay que especificar esto. Aquellos senadores que estaban discutiendo en el día de hoy, los diputados que van a continuar durante todos estos días, viendo de qué manera van a poder estudiar, diríamos,
lo que se mande del Senado otra vez a diputados. Ahí están tratando de negociar, pero que en un ratito lo vamos a repasar. Tenemos una invitada muy especial que es la senadora de Unión por la Patria, por la provincia de La Rioja, Florencia López. Ahora vamos a charlar un ratito con ella. Pero Pablo, repasemos bien y profundicemos para cerrar el tema por ahora de quiénes van a parar mañana y qué es lo que se espera. Bueno, el paro, como decíamos anteriormente, tiene una amplia aceptación y se plegan prácticamente todos. Miren ustedes, subtes, bueno, no funciona nada, ni jerárquicos, paralización total del subterráneo. Esto obviamente va a generar una enorme afectación a aquellos que se quieran movilizar. Es lógico, también va a pasar con los colectivos. Trenes igual. Todos, fraternidad, señaleros, aquí para absolutamente todos. Aviones también, solamente alguna empresa nada más trasladó algunos servicios, muy poquitos a Ezeiza, pero después parate total, ¿no? Algo que y de low cost estamos hablando. Sí, claro, exactamente. JetSmart, de hecho, canceló absolutamente todo, ¿no? Colectivos, sí. Ahí salió en algún momento la empresa Dota a decir que algunos servicios amparados en el DNU 70 pueden llegar a andar, 50% muy poco, algo que puede ser, creo yo, hasta contraproducente, porque si muchos se van a querer subir al colectivo, no va a haber lugar. También el tema de los bancos, paralización total de los servicios, bueno, ya lo ha dicho Palazzo, ¿no? También se está protestando porque hay sectores que están fuertemente alcanzados por el DNU y por la ley bases y el paquete fiscal, porque ahí se vienen también ganancias, ¿no? Hay sectores que no quieren saber absolutamente nada. Bueno, camioneros, esto se va a sentir muy fuerte. Por ejemplo, no hay recolección de residuos tampoco. Estatales, fuertemente amenazados también los estatales por parte del vocero Adorni, donde dijo que se va a descontar el día, algo que está reñido con la ley, ya lo sabemos, inconstitucional, pero lo hacen igual. También hoteles y gastronómicos y educación también, donde todos los gremios se encuentran en la misma situación. Algunos intentarán ir porque están dentro de esa amenaza de descuento. El gobierno de la ciudad dijo que las escuelas van a estar abiertas. Pero la realidad es que esta movilización, no va a haber movilización, pero esta movida que tiene que ver con el segundo paro decretado por la CGT y las dos CTA va a ser muy grande. Es sin movilización, hay que aclararlo, porque algunas personas me preguntaban, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos movilizamos? La movilización fue el 1 de mayo. Va a haber algunas organizaciones sociales que se van a expresar en algunos puntos del país, pero esto no tiene que ver con un llamado ni de la CGT ni de las dos CTA, eso que quede realmente claro, ¿no? No, evidentemente lo que está poniéndose en juego es una tensión que se acumula de cara a que hace 3 semanas hubo una manifestación enorme y mañana va a haber un paro general muy profundo. Exacto. Bueno, muy bien, vamos a charlar con Florencia López, con nuestra invitada, senadora de Unión por la Patria por la provincia de La Rioja. Florencia, gracias por venir, No, muchísimas por favor, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por la ley bases, que es, si se quiere, que tiene que ver con el paro de mañana, por supuesto que tiene que ver. Bueno, y primero, a ver, ¿qué hay de nuevo en torno a ese proyecto que salió de diputados, que llegó al Senado? ¿Es el mismo? ¿Eso ya se solucionó? ¿En qué están? Bueno, el proyecto que vino de diputados tiene 2 problemas graves. Uno es relacionado con el tema de los votos, donde algunos diputados dijeron que no votaron y figuran en las actas como que sí, eso todavía está por resolverse. Y otro tema que realmente es donde a nosotros como senadores nos surge la convicción de que no podemos cederle facultades discrecionales ni nuestras facultades de legisladores a un presidente, que en la primera de cambio modificó el texto de la ley, porque en diputados tenía un texto y al Senado Nacional llegó otro. O sea, los diputados votaron algo y al Senado Nacional llegó otro. Bueno, como yo decía en la reunión de comisión, si pasa, pasa, ¿no? Porque intentaron llegar con este texto modificado y cuando hubo una denuncia por parte de los diputados, ahí el presidente de la Cámara, Martín Menem, rápidamente hizo una fe de ratas modificando esta diferencia. Pero más allá de que se la pueda subsanar o no, lo que queda en evidencia es que el gobierno no está capacitado para solicitar una delegación de facultades, no tenemos la confianza. Si en la primera va a ser una cosa como esta, que directamente estruchar una ley, no le puedo decir de otra manera. Así que bueno, y ahora sí que estamos en el debate en las comisiones por la ley. Bueno, entiendo que vas a votar en contra. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que más te preocupa? Hay muchos artículos que son preocupantes, pero ¿cuál te parece a vos que es el medular, el que más daño puede generar a nuestro país? Bueno, principalmente la ley de bases es la ratificación de que el presidente Milei le mintió al pueblo argentino.
porque el presidente dijo que el ajuste no iba a ir a la gente y la ley de bases casualmente confirma que el ajuste sí va a la gente. Primero, los jubilados. Obviamente sabemos que extiende la edad jubilatoria, elimina la moratoria. En segundo lugar, el impuesto a las ganancias. A los trabajadores les obliga nuevamente a pagar el impuesto a las ganancias. Por supuesto que llena de tarifazos y lo más feo, diría yo, de la ley, porque en la misma ley, por un lado dice que tenemos que hacer todo el esfuerzo, elimina los subsidios, por otro lado el tema de los jubilados, el impuesto a las ganancias, y por otro lado arma un régimen, que es este régimen RIGI, que libera a las grandes inversiones de todo. Es decir, que quienes inviertan un monto superior a los 200 millones de dólares en la Argentina no van a tener que pagar absolutamente nada. Pueden importar, exportar, pueden sacar todas nuestras riquezas, pueden hacer lo que quieran, que no hay manera de que la Argentina recaude absolutamente nada de esas inversiones. Entonces nosotros lo preguntamos, nosotros que somos de las provincias y la gente. Entonces al final el ajuste no es para todos. A estos que tienen un montón de plata, a estos que vienen con la inversión, le liberamos de todo y la Argentina gasta muchísimo dinero o deja de percibir muchísimo dinero en estas inversiones, y a los que menos tienen, a las que la están peleando, a los jubilados, a los trabajadores, a las pymes, a las empresas, le aplicamos todo el ajuste. Ahora, Florencia, vos representás a tu provincia de La Rioja. Se habla mucho, los periodistas hablamos mucho, de la presión que el gobierno está ejerciendo sobre muchos gobernadores para torcer su voto para que acompañe esta ley. Particularmente, ¿qué es lo que está sufriendo la provincia de La Rioja? Que sabemos que en su momento también el gobierno había elegido a Quintela como uno de sus enemigos, ¿no?, centrales, por la firmeza del gobernador de la provincia. ¿Cuál es el ataque que ustedes sienten sobre la provincia? Bueno, desde que asumió el presidente Milei, y todos sabemos la fortaleza de nuestro gobernador Ricardo Quintela, que ha sido el primer gobernador que se ha opuesto firmemente a la política que lleva adelante el presidente. De hecho, interpuso una acción en contra del DNU ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a partir de allí todo fueron ofensas hacia el pueblo riojano. No tiene nada que ver el gobernador, ni en el caso mío particular como senadora, porque a nosotros, ¿qué nos pueden hacer? Acá lo grave fue al pueblo riojano. Primero, los recursos. Nosotros tenemos unos fondos que están establecidos en la ley de presupuestos que no los cumple el presidente, y después todo esto, ¿no?, del incentivo docente, del subsidio al transporte, de todo. Pero yo quiero decir que La Rioja y nuestro gobernador, que la está peleando con mucha fortaleza, no es la única provincia. Todas las provincias están sufriendo esta especie de ajuste también que le está haciendo el presidente. Y después, con un total descaro, se presenta Guillermo Francos al Senado de la Nación a pedirle a los representantes de las provincias, que somos los senadores, que le demos facultades legislativas. Si con las facultades que hoy tiene ya nos hizo oprobio, imagínense lo que puede hacer este gobierno con lo que nos solicita. La Rioja realmente, ya nos falta. Yo por ahí le pregunto al gobernador, bueno, ¿qué más pueden hacer? Ya no nos pueden hacer más nada, porque ya todo lo que pudieron hacer nos hicieron, y acá estamos dándole batalla y dándole respuesta a la gente, no abandonándola. Por ejemplo, el mes pasado el gobierno de La Rioja frenó el aumento de energía eléctrica, fundamentalmente para las pymes y para nuestras empresas riojanas, y eso ha sido de gran alivio. Javi. Florencia, buenas noches, ¿cómo estás? La pregunta, obviamente, me quedó resonando esto que vos decías al principio sobre el tratamiento y cómo llegó la ley bases a discutirse en el Senado. Y claramente me pongo del lado del televidente y pregunto, si la ley que mandaron al Senado no es la que salió de diputados, si lo asegura Martín Menem, si escuchan a Guillermo Franco tratando de defender lo que significa el superpoder al presidente, y saben que además la ley es trucha, como lo acabas de decir, ¿por qué le están tratando?
Bueno, no depende de los senadores, ¿no? Nosotros tenemos la obligación que llegue un texto y hasta que ese texto no es volteado de nulidad, tenemos la obligación de seguir tratándolo. Pero se por le lo puede menos- pedir la nulidad, ¿no? ¿Cómo? Se puede pedir la nulidad, sí, ¿no? totalmente. Claro. Diputados, porque el problema está en diputados. Nosotros, hasta tanto no se caiga la ley por nula, tenemos que tratar el texto Claro. que viene. De todas maneras, sí hicimos saber, porque no es un error de tipeo. No. Quizás sea mucho para explicarlo, no es un error de tipeo. Se equivocaron en dos artículos claves, en uno que permite digamos, que se exporte todo el gas de la Argentina Un cambio y de sentido. en lugar de ponerle la palabra autorización, que es, digamos, requisitos objetivos del Código Aduanero, le ponen permiso. O sea que el presidente el que decide si va, no va, cuánto va y todo. Y en segundo lugar es los requisitos para invertir en el régimen RIGI, que establece, como venía el texto modificado, que le basta a la empresa tener una inversión de 200 millones de dólares para que ya directamente tenga el beneficio. Y cuando realmente modificaron la ley, o sea, la ley madre decía que en cada tramo y en cada etapa eran 200 millones Sí, de está dólares. hecho bien específico. Está con nombre y apellido, está con nombre y apellido, y cada vez que vamos avanzando vamos encontrando que estas leyes se adecúan a las personas que ellos quieren que se adecúen, que no son ni más ni menos que los amigos del gobierno, y que el presidente Javier Milei ha tomado un libreto de Sturzenegger, de Caputo, y lo va siguiendo al pie de la letra. Claro. Jorge, ahora te sumo una pregunta. Es importante que ahora veamos en un ratito lo que pasó cuando Parrilli hizo una consulta muy concreta sobre la ley base, y aquellos que tienen que defenderlo, es increíble, pero no lo saben. Cuando lo tengas, decir, así lo pasamos. Me gustaría que lo vea Florencia, que seguramente lo vivió ahí, ¿no? Jorge. Sí, el argumento... Hola, Florencia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Espartito. El argumento que utiliza el gobierno para elevar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias tiene que ver con el déficit fiscal y la necesidad de que estén las cuentas en orden en la Argentina. Sin embargo, este incremento coincide en monto con la reducción de bienes personales para los más ricos. Es decir, que todo lo que se ingresaría por la cuarta categoría es lo que deja de ingresar por bienes personales. Esto es claramente una transferencia de los sectores más pobres a los más ricos de la sociedad. ¿Esto está siendo reflexionado, argumentado en las reuniones de los senadores? Bueno, por lo menos nosotros lo dijimos, la contradicción de Milei, que dijo que no iba a ajustar a la gente, le aplica el impuesto a las ganancias al trabajo, a los trabajadores, y por otro lado a la riqueza, como son los bienes personales, los alivia. Pero bueno, no solo eso, es una estrategia para apretar a los gobernadores, porque todos sabemos que el impuesto a las ganancias es coparticipable y esto va a los gobernadores, no a los gobernadores, a sus provincias. A las provincias, claro. Entonces, se está intentando presionar con extorsionar, esto. digamos. Extorsionar. Pero nosotros le hemos planteado otras alternativas, de decir, con la recaudación que hoy tenemos, que es la del impuesto al cheque y de impuesto país, que hoy viene en su totalidad para la nación, que se coparticipa en las provincias, y así no tenemos que tocar a los jubilados, así no va a tener que cortarse un brazo el presidente, Una cuestión de generosidad, además, y nos claro. evitamos un montón de cosas. Florencia, seguramente lo viviste esto. Quiero que lo volvamos a ver. Que es el senador Parrilli, cuando le pregunta a Chirilli por una cuestión de energía, una discusión energética, la respuesta de este hombre del gobierno, para desnudar además, que no tiene ni idea. Secretario de Energía. Secretario de Energía, Secretario bien de la aclaración. Energía. Secretario de Energía. Estaba dando explicación del por qué quería la modificación de la ley de hidrocarburos y la venta energética, y además también, obviamente, los yacimientos petrolíferos. Bueno, porque esto habla un poco de lo que decía recién Florencia, ¿no? Parece que la escribieron en otro lado y no pueden ni defenderla. A ver. El barrio históricamente ha estado entre los 40 a 50 dólares. ¿Pero saben cuál es el costo de producción del barril de petróleo? ¿Usted lo sabe, Chirilo? Le pregunto. Le estoy preguntando. Si sabe cuál es el costo de producción del barril de petróleo en la Argentina, promedio. ¿Terminó, senador Parrilli? No, le hago la pregunta y sigo. Pero no tengo por qué contestarle ahora. No lo sabe.
No lo tengo presente porque va variando los costos. Pero más o menos. Tengo el del gas. A ver, yo la última escena que vi similar a esto es de un estudiante, ¿no? Esta te la debo. En la pregunta de un final, cuando empezás a ver cómo haces para darle, ya está, probame. Es increíble. Ni al rincón del vago. Ese secretario de Energía no tiene, porque aparte el secretario de Energía te están diciendo el precio del barril del petróleo. Sí, claro, que No además te lo están googleás, pidiendo la composición de la vacuna contra el COVID. No, claro. Yo no lo puedo creer. No, y es lo que estaba planteando Parrilli ahí, tenía que ver, bueno, con el tema del petróleo, que con ya con el decreto, el DNU más esto, permite que nosotros que tenemos recursos naturales como petróleo, como gas, con un montón de cosas, tenemos que pagar el mismo precio internacional que otros países que no lo tienen, lo que es altamente injusto, ¿no? Sin garantizar la provisión interna. Pero además lo que le decía Parrilli es que los tarifazos o los aumentos de tarifa tienen que ver con la estructura del costo. Entonces le preguntaba, ustedes son los que aumentan las tarifas, ustedes aumentan la tarifa de energía eléctrica, dígame cuánto vale, cuánto es el costo, porque solo a través de cuánto cuesta uno puede decir, bueno, está costando más, vamos a aumentar la tarifa. Y en el tema energético es tremendo, porque las ganancias que están teniendo las empresas generadoras de energía supera el 500%. Entonces, por eso Parrilli le pedía que le diga, a ver, cuánto cuesta para ver cuánto es lo que los argentinos pueden pagar. Yo me río, No lo que no es gracioso. Pero le responde... El gas. No tengo el del petróleo, tengo el del gas, como diciendo, no, la bolilla uno no me la tome. Que no quería yo estudié las dos. Perdón, Fernando, quiero decir acá una cosa. Sí. Por supuesto que sabía el valor, pero no lo quería decir públicamente, porque creo que decirlo es asumir esto que dice la senadora, Puede de ser, que en realidad pero... tienen una ganancia. Si dice el precio del petróleo del barril es $40, $30 y lo estamos pagando todos $70, demuestra Sí, puede ser, pero yo creo que no lo sabía. Yo creo que no, yo también. Pablo, una última, no, dale. y una más. No. Las tarifas más altas en 30 años Sí, claro. estamos teniendo en estos días. Sí. Claro. Senadora, buenas noches. Preguntarle con respecto a el rechazo total o puede haber una aprobación y que vuelva con modificaciones a diputados. ¿Qué es lo que se vislumbra? Y nosotros tenemos la esperanza que sea un rechazo total. Y de acuerdo a lo que escuchamos en las reuniones de comisión, la totalidad de los senadores, no hubo un senador que defienda, no hubo nadie que diga qué artículo se puede salvar o qué artículo era bueno para la Argentina, no hubo nadie. Entonces confiamos que se pueda rechazarlo. Y si no, bueno, seguramente algunos están ahí queriendo aprobar, como siempre sucede en estas cosas. Hay muchos que están dudando, ¿no? También. Así que bueno, ojalá que se pueda rechazar para que le digamos al presidente que este no es el rumbo que queremos de la Argentina. No, y que otra ustedes son cosa, elegidos. no queremos ni confrontar, ni enfrentar. No es una pelea entre el peronismo y Milei, ni mucho menos. Esta es la defensa de la República Argentina. Senadora, muchísimas gracias por venir. Por favor, muchas Saludos gracias. al gobernador. No, ahí me dijo que me iba a estar viendo, así que lo saludamos. Muy bien. Y a todos siempre, los riojanos, por supuesto. Sí, la fortaleza de los riojanos. Bueno, nos vamos a una tanda cortita, ya estamos de vuelta con Sin Lugar para los Débiles. Comenzó el paro general en todo el país, ya pasaron las 12 de la noche. Estamos en Chacarita, está nuestro colega Gustavo Farías, porque hay gente que está esperando el transporte. Vamos a ver si puede subir si hay colectivos. Ahí vemos que hay colectivos. Y alguno está terminando de dar la vuelta. Estamos viendo algunas de las líneas. Recuerden, ¿no? Subtes, taxis, bancos, supermercados. En tema de superchinos y almacenes también hay que ver si alguno decide abrir farmacias, salvo alguna parte de los farmacéuticos y alguna parte de sindicatos de empleados que no terminaron de confirmar. Escuelas primarias, secundarias, universidad, recolección de residuos, aviones, sanatorios, clínicas y hospitales con guardias, ténganlo en cuenta. Recordemos a la gente que el paro se inicia a las 0 horas, pero obviamente los transportes que salieron antes continúan su ruta hasta el final. Sí, tenés que dar la y vuelta. esa es la causa por la cual todavía hay algo de transporte. Exacto. Hipotetizamos, conjeturamos que va a ser un paro total. Estaciones de servicio, restaurantes, locales gastronómicos, por eso es de muy importante Estaciones adhesión, de servicio no van a abrir.
Mira, claro, porque en realidad el gremio que lidera Carlos Acuña, en este caso, ¿no? Ha llamado a todos a parar, pero bueno, puede haber en algún caso alguna que no tenga que ver de bandera, que pueda haber algún tipo de participación. A ver, esto también ocurre, pero insisto que me parece que la clave está en esto que estamos viendo, que tiene que ver con el paro de transporte, que es porque vos te podés tomar un bondi si viene, pero si no llegás con el tren, no tenés conexiones. Recién decía Guillermo Moreno en Duro de Domar, decía que los distribuidores, por ejemplo, paran. Y cuando vos tenés también todo el sistema que abastece la logística, que abastece a otros sectores, se complica. Digo, el paro de camioneros siempre fue un paro, además del paro de transporte de pasajeros, siempre fue un paro. Cuando tenés un paro bancario, ya tenés un montón de cosas que no funcionan. Entonces digo, por eso va a ser total, más allá que lo van a querer sintetizar en el transporte. Sí, claro, al no haber transporte, la gente no se va a poder movilizar. Pero vamos a suponer que hay transporte y que me quiero movilizar, ¿a dónde? ¿A un restaurante? Hay paro. ¿En un banco? Hay paro. ¿En una escuela? Hay paro. Entonces digo, bueno, vamos a ver cómo resulta, pero comparto lo que decía Jorge, que seguramente va a ser un paro contundente. Pero Milei se manifestó, ¿no? De alguna manera. Re bien. Sí, a través de las redes apareció, por momentos uno no sabe si dice, bueno, hay alguien que no para, parece que acá es en este caso, que es el presidente que puso yo no paro. Y si además recién viene de vacaciones, ¿no? Una vez más, otro viaje más que se pegó hace poquito. Este posteo lo estaba haciendo segundos antes de entrar al CCK. Que claramente tuvo un discurso sumamente largo y demás. Pero la realidad es que todo el tiempo en las redes, a mí hay algo que me llama la atención, ¿viste? Que es cuando vos ves la agenda, no hay agenda del presidente. Y quiero hacer una referencia a lo que dijo en el todavía CCK, y que aunque le quieran cambiar el nombre, en algún momento volverá a ser CCK, referido a el Día Internacional de Rememoración vinculado a la Shoah, el Holocausto, los 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. El Llamamiento Argentino Judío, una organización argentina, repudió fuertemente la presencia de Milei en ese lugar porque ofende básicamente la memoria de quienes lucharon contra el nazismo. Si hay una experiencia o una característica que ha tenido el fascismo, el nazismo a lo largo de la historia, es la discriminación. Y si hay un gobierno en la historia argentina que es discriminatorio contra las mujeres, contra los musulmanes, contra los transexuales, contra las lesbianas, etcétera, es el gobierno de Milei, y por eso me parece muy correcto el repudio que hizo el Llamamiento Argentino Judío referido a la presencia de Milei en el Día Internacional de la Shoah. Muy bien, bueno, el RIGI es el tema que parece que nos queda lejano, porque uno dice, bueno, ¿cuánto me interfiere en el salario, el RIGI, en el transporte? El RIGI tiene que ver con el registro de incentivo para grandes inversiones. Tomá. Bien ahí. Muy bien, muy bien. Que habilita todo. A todos. ¿Sí? Y que sobre todo a los narcos, ¿no? Y que puede, ahora vamos, a eso si querés en un ratito, pero que por sobre todo quiebra profundamente a la producción nacional, a la industria nacional, ¿no? Sí, le pega en la línea de flotación directamente, Fer, pero porque además también tiene que ver con que uno le permite a los grandes inversores, si querés llamarlos así, a los grandes inversores traer todo lo que quieran. ¿Y qué pasa con el pequeño? ¿Qué pasa con el que ni siquiera es pequeño, que es el micro? Que son muchas de las pymes que, como siempre decimos acá, generan el 80-90% del trabajo en la Argentina. Bueno, vamos a explicar un poquito, porque además tiene algunos ítems el RIGI que hay que prestarle mucha atención, porque una cosa es como te lo cuentan y otra cosa es cuando se lo entiende a aquellos que realmente entienden los números, que no soy yo claramente. Anita nos traía hace unos días el relato y sobre todo el testimonio que nos esclarecía del RIGI de Laudat. Mira, decía esto. Cualquier litigio, cualquier conflicto que haya entre el Estado y el Estado o alguna de sus partes, ¿no? Las provincias, los municipios, y una de estas empresas que invierten, que se ajustan al RIGI, cualquier conflicto, la empresa, el fondo de inversión, puede optar por ir a la justicia nacional o ir a la justicia internacional. Vos tenés un conflicto mañana con un fondo de inversión, BlackRock, pongamos, que invierte en Argentina 1.500 millones de dólares para explotar el litio. Bien. Cualquier litigio que haya entre el Estado y ese fondo de inversión no se resuelve en
Cuando hablamos Esto es de- terrible. A Claro. mí me hace contar a Griesa, Claro, estoy pronunciando bien, al juez de los Estados Unidos que falló Panipasu, a ¿no? favor de los fondos buitres. Sí, Va a pasar esto. Es que lo que están haciendo, cortito, lo que están haciendo es funden a las empresas locales con tarifas terribles y viene cualquier tipo del exterior a comprar esas empresas fundidas, las compra y en todo caso, Claro. si hace un vaciamiento o hace un desastre con esa empresa, total, tiene su justicia propia ad hoc en otro país para defenderlo. Y sin que se entere, además. Absolutamente. Y sin que se enteren. Porque lo de Griesa, ponele, de última, pues, sabíamos. Ahora no. Ahora ya cualquiera puede Puede hacer... decidirlo, el que viene puede decidirlo, si tiene un Exacto. juez conocido acá en la Argentina o si no otro en otro lado. Exactamente, si no te gustan estos, tengo los otros. Así es. Pero no solamente esto, sino que además cuando hablamos de esta economía que hay que copiarla como la de Estados Unidos, que algunos están a favor, pero también, ojo, porque Estados Unidos no está haciendo lo mismo que quiere el gobierno. Claro. No Está pone haciendo otra justicia cosa. en otro lado. Pero pará. No, pero además es proteccionista los Exacto. Estados Unidos. Exacto. Vos acordate el conflicto de los limones. En la Argentina, Claro, con acordate Macri, ¿no fue? solamente el conflicto de los limones, Algo acordate tiene eso. limones, decía. Lo Claro, gastaba encima. no, exactamente. Quiere Bueno, que le compre limón. a ver, Durán Barba está criticando esto. Ah, bueno, vamos. Vamos a escuchar. Dale, sí. ¿Qué países son los que han atraído más inversión privada en los últimos años? Todos tienen déficit fiscal, todos. Curiosamente, todos son de izquierda. Tampoco es que tú te declaras pro-norteamericano y llueven las inversiones. Fue uno de los errores que cometió un gobierno con el que yo tuve mucha cercanía, que fue el de Mauricio Macri. Tener una política totalmente pro-norteamericana, cosa que yo apoyo, no atrae inversiones. No es así. ¿Cuáles son A los ver, es la países? decisión del gobierno de Milei tener una política de este modo. ¿Cuáles son los No países? atrae por sí misma, pero debe sumar o no. Debe sumar, pero no se ve que sume. No sabes qué Claro, suma ahí. debe sumar, pero no se ve que sume. Bueno, ayer... Ayer decíamos justamente lo que tiene que ver con las inversiones que llegan. Muchas fotos con Elon Musk, pero que en realidad no hay un billete acá todavía. Claro. Muchas fotos con distintos representantes, si querés, o amigos del poder, pero la realidad es que no llega ni un solo billete. Entonces ahí estamos pensando, ¿llegan o no llegan las inversiones? O sea, con esta apertura, con que está todo bien, si se aprobara la ley bases, ¿llegarían las inversiones? ¿Esa es la promesa que se va a realizar? ¿El sueño se va a cumplir? Las últimas inversiones Bien. que llegaron fueron las chinas, por ejemplo, para las represas del sur y las paralizaron porque eran chinas, así que imagínate. Bueno, Chirilo también habló, ojo, porque no Chirilo habló de eso, hoy claro, se lo preguntó a Alicia Kirchner. Y también no sabía por qué estaban paralizadas las obras, no Claro, tenía ni idea. Pues me parece que no sabe mucho el secretario de Energía. Pero quien palpita las inversiones, ¿sabes quién es? ¿Quién? El vocero presidencial. ¡Apa! Estamos todos. Cuando vos invertís, vos hablás de inversión extranjera, digo, pero me puede pasar a mí si quiero poner un almacén en la esquina de mi casa, más allá de que puedo hacerme rico poniendo un almacén, vos en el medio vas generando riqueza, porque vas generando empleo, porque generás inversión, porque movilizás un montón de otros rubros que dinamizan la economía. Entonces, más allá de que aparte también pagás impuestos y aparte a los que vos le pagás también pagan impuestos, entonces me parece que eso de me llevo las ganancias sin dejar nada no ocurre nunca, pero nunca, bajo ningún aspecto, en ningún caso. Y entiendo que también hay determinadas inversiones, pero por eso te digo, es un tema por ahí un poco más largo. Y de hecho hoy parte te lo respondí en la primera parte de mi exposición a tu respuesta. Vos la inversión es un elemento necesario para crecer y para ir combatiendo la pobreza y para tener un país distinto. Digamos, no podés no contar con la inversión. Sería ridículo pensarlo, digamos, que eso ocurra. Es toda una mentira, porque vos fijate que en realidad es recortar. Porque cuando dice, bueno, si viene en empresa, genera trabajo, genera como diciendo, bueno, eso es lo que da. Bueno, no importa, sí, eso además debe darlo, ¿no? Eso no es lo único. Pero que no debe pasa, dar. no pasa con las No, pero empresas además, que claro. están Es que explotando en la ¿cómo es Argentina que hoy? va a No pasar? pasa. Ahí creo que tenemos una placa interesante. ¿Cómo es que va a pasar si está cayendo furiosamente la producción industrial? ¿Quién quiere Claro. invertir en un país
que ha perdido en los últimos meses el espacio manufacturero que Esperá se... que me voy a acercar. vista privilegiada, Esta placa que le hiciste, gracias Jorge, nos odias, porque no sé quién la ve. Yo no, la casa entre están Agos y yo, vamos a repartir las parados culpas. frente al televisor. Vamos a repartir las culpas. Bueno, ni de cerca la veo. Ha Sí. caído la manufactura un 25%. Es salvaje. Entonces, Sí. la pregunta es, este muchacho Adorni, ¿no? Dice de las inversiones, ¿quién va a invertir en un país? Él va a poner un Sobre almacén. todo, en lo manufacturero seguro que no, porque está una debacle pronunciada. ¿Qué implica que esa debacle? Obviamente que una pyme que da el 80% del trabajo en blanco en la Argentina, dice, bueno, tengo que empezar a despedir gente porque no puedo sostener. Sumale a esto la pérdida del consumo, sumale las tarifas. ¿No? Tenemos. Claro. Cae el consumo. Obviamente cae el consumo. El fabricante dice, no voy a fabricar y me voy a quedar con stock porque además tener stock no voy a poder mantenerlo. Cae entonces, genera desocupación porque tiene que liberar y no tomar nuevos trabajadores. ¿Y qué genera eso? Que es exactamente lo contrario de lo que dijo Adorni. Desempleo. Genera menos tributación, menos impuestos. Tenemos otra, creo que... Pero vos Muy fíjate, bien. mirá. Sí, Vos fíjate. te escucho. Acá, si nosotros repasamos rápidamente, voy a empezar por las que más han caído. Muebles, colchones, industrias manufactureras cayó un 40,4. Es una locura. Es una locura, es una locura. Maquinaria y equipo 37,9. Ese número, el último, el de maquinaria, es quizá el más importante. Porque no hay obra Es el que pública. más importante, junto con la construcción. Porque en realidad la maquinaria es la que de alguna manera se necesita como punto de partida para cualquier proceso productivo. Y hoy tenés empresas Bueno, que tienen el 70% de la capacidad instalada parada. Sumale a eso que no va a comprar nuevas máquinas, herramientas, porque dice, si cae todo, ¿a quién se lo voy a vender? Mirá, te sumo, productos minerales no metálicos, que también tiene que ver con la construcción, 35,8. Y con la UOM, Y con la UOM. Exactamente, que está Productos de metal, denunciando. 24,6. Vehículos, automotores, carrocerías, autopartes, remolque, cayó un 25%. ¿Y la construcción? Espera que lo el último, el más encuentre. grande de todos, creo que es. A ver. Si no me equivoco, está casi en el 40%. 40 y andaba en 42. más o menos. 42%, Sí, que es el lugar donde más aparatos, instrumentos, sí. más trabajo genera. Es decir, frente a una situación así, ¿qué inversión va a haber? La Mirá. única inversión que puede haber, y ahora viene un poco lo que denunciaba Cristina Kirchner esta semana, es en los lugares en donde no hay valor agregado, el litio, los granos, etcétera, donde se llevan toda la riqueza para afuera, no hay trabajo acumulado casi. Y aparte no le van a cobrar. Y hay depredación. Claro. Y hay depredación Bueno, natural. mira, hay los productos de caucho y plástico, las ruedas, por ejemplo, 23,3%. Pero aparte van a abrir las importaciones. Mira, hay dos procesos. De- Industricidio. Sí. Liquidan. Hay un industricidio en la Argentina superior y más grave que al que hizo Macri Y el que en hizo sus Menem, 4 años. Industricidio. Están destruyendo la capacidad instalada, que además no es fácil después de volver a reconstruirla, porque implica obviamente gente preparada que despedís. Claro. Y que nuevamente volver a contratarla es muy difícil. Imagínate lo que pasa en el sector de mayor desarrollo tecnológico de la Argentina, que es en la producción energética que se pretende hacer con la energía nuclear, con el CAREM, que lo Sí. están suspendiendo. Lugar que Argentina está en el top 10 a nivel global para competir con Estados Unidos. Obviamente, como este presidente que tenemos no es el presidente de la Argentina, digámoslo ya a esta altura, no es el presidente de Argentina, sino que es el presidente de transnacionales extranjeras, lo que quiere es destruir el CAREM, echar a los científicos que vuelvan a irse de la Argentina para darle a otro país la posibilidad de hacer Por eso todo estas esto innovaciones. suma, todo esto suma. Desde que comenzamos el programa hasta ahora, cada cosa que hemos dicho, cada cosa que hemos intentado analizar, los testimonios de la senadora por la provincia de La Rioja, evidencian los motivos a la vista de todo el mundo del paro de general que ya empezó. Claro. Porque, ¿qué sectores se están quedando afuera? ¿Qué sector hoy de la Argentina? Sí, las 10 grandes empresas, Mercado Pago, las que ya sabemos, las de siempre, que están ganando, pero después es... No sé, ustedes que quizás tienen más memoria económica, histórica, yo nunca he visto que haya un golpe a la economía tan transversal,
siempre ese sector de poder de economía concentrada, eso ganan siempre. Ganaron con la dictadura, ganaron con Alfonsín, ganaron con Menem, ganaron con De la Rúa, ganaron con los Kirchner y ganaron con Alberto y con Macri y ganan con Milei. Están por encima de todo. Ahora, luego yo no vi nada que sea tan brutal, tan al mismo tiempo y tan transversal. Y sobre todo sin reserva, porque en el caso, por ejemplo, del menemismo fue vendiendo las joyas de la abuela, en el caso del macrismo fue endeudándose con el Fondo Monetario que ahora no le quiere dar un peso. Es decir, ahora es sin red. Esto es lo más grave. Y para sostener un déficit, un superávit ficticio, y ahora no saben cómo resolver la deuda con las energéticas. Que ahí hay un bono también que se está jugando adelante, donde ya hay una judicialización en puerta. Claro. Es una cuestión muy compleja y que esto, lo explicaba Cristina el otro día, si vos no pagás nada, lo decíamos, Avi, ¿cuántas veces? Si vos no pagás nada, te sobra la guita. Pero ahora encima de querer meter un bono y te dicen, no, pará, ¿qué bono? Poneme la tarasca. Pero además de eso, ustedes me dirán, ¿qué distancia? Un bono en pesos. Sí, o sea, y a 2038. Claro, ellos falta un rato, querían cobrar en dólares. Bueno, para la distancia, ¿no? Uno dice, fíjense lo macro, lo que Jorge nos mostraba de la caída de la industria. Y hay algo que es macro, y que por supuesto toda destrucción macro termina pulverizando lo micro. Ahora, en el mismo tiempo que se parte lo macro, está el testimonio que teníamos ayer de este trabajador del correo, que en Corcovado, en la provincia de Chubut, lo echan a él, que es el único trabajador del correo, lo dejan sin trabajo y dejan a esa zona sin correo, teniendo que hacer 90 kilómetros hasta Esquel, en un camino rípido que entre ida y vuelta gastan 30.000 pesos para tener acceso a un correo, a enviar. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque el argumento para despedir a ese trabajador, el único responsable del correo, del único correo en Corcovado, en Chubut, es el mismo argumento para destruir la industria, el déficit cero. Claro. Es increíble. Pero además es un déficit cero que se muerde la cola, hay que explicarlo 50 veces, porque si vos ajustás vas a tener menos tributación, va a haber menos recaudación, vas a tener que volver a ajustar, va a haber menos recaudación y así sistemáticamente. Y esto lo quieren arreglar ridículamente, por ejemplo, con las importaciones. Creo que hay una placa con respecto a las importaciones en la década del 90, que ya vivimos un informe, que ya vimos esto. A ver. Una economía totalmente cerrada, nos abrimos al mundo y los resultados están a la vista. Estamos totalmente desconformes con las medidas que han tomado el gobierno porque los pequeños comerciantes y las pymes estamos desapareciendo gracias a la economía que viene empleando Martínez de Oz y la continuación de Cavallo. ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡El baile de la... ¡No hay industria nacional! Gracias, querido, gracias, cada vez peor. Estaba en una fábrica de calzado, ¿no? ¿Sugerente era? Señora, sugerente. ¿Qué pasó? La entrada del calzado brasilero, seguramente. La importación llevó a que la fábrica llegara un momento que se fuera achicando cada vez más. Era una fábrica que tenía más o menos entre 80 y 100 obreros. ¿Sí? ¿Y cerró definitivamente? Cerró definitivamente. La imagen es la de un cementerio de industria. Libre comercio desde allá. Con una economía totalmente cerrada, nos abrimos al mundo y los resultados están a la vista. Que dé trabajo a todos los que no tienen trabajo, así de muy simple. ¿Por qué no consigo trabajo yo? ¿Cómo va a resolver la desocupación? Se compraba más de lo que se vendía. La desocupación empezó a crecer y en mayo de 1994 llegó a los 2 dígitos por primera vez en 20 años. ¿Cuándo va a haber menos desocupación? Que dé trabajo. ¿Por qué hay tanto desocupado? Carlos Menem. Un reconstructor del país. ¿Por qué no buscan la forma de darle trabajo a los jubilados que nos estamos muriendo de hambre? ¿Cuándo va a haber trabajo para la gente? Bueno, una historia que se repite, no no se repite porque la historia argentina sea circular, no, sino porque es el mismo sector del poder que va encontrando distintos títeres, ¿no?, que ejecutan las políticas del titiritero. A ver, contame qué es esto, Jorge. Acá tenemos unos Milei chiquitos que te creo, traigo un ejemplo. ¿Son como mamushkas, no? Sí, son unas mamushkas, digamos, separadas. Las podemos meter una dentro de cada una si querés. Sí. Pero en realidad, el ejemplo de las heladeras que están dando, que van a abrir la importación para la industria de heladeras, de lavarropas, etc. Entran en heladeras importadas y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los productores nacionales de heladeras? Obviamente lo que hacen es tratar de competir
con heladeras que tienen en precio internacional, que son mucho más baratas porque tienen alta complejidad tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Despiden trabajadores en las empresas locales, indudablemente. ¿Esto qué genera? Genera desocupación. Y la desocupación implica también no solamente a los empleados de las heladeras, sino de las pymes que rodean, obviamente, la infraestructura de la los construcción. insumos. Los insumos que hacen que, qué sé yo, las partes de las heladeras que las hacen pymes que trabajan con las armadoras de heladera. Esto quiebran las pymes y obviamente hay menos consumo, ¿no? Hay menos consumo. Al haber menos consumo, esto sigue, veremos, creo que hay una segunda placa. Hay menos recaudación. Si hay menos consumo, el 21%, por ejemplo, del IVA del consumo se cae. Muy bien. ¿Esto qué exige al gobierno que le interesa el déficit cero? Mayor ajuste fiscal, porque si antes recaudaba 100 y ahora recauda 80, para llegar a 80 y estar en cero con respecto a lo que gasta, tiene que hacer un mayor ajuste fiscal. Que ¿sobre quién va? Sobre los jubilados, la educación, la seguridad, etcétera. Y a su vez, ¿qué genera esto? Todos estos que quedan afuera del mercado, que son los que veíamos en el 90, claramente, estos están precarizados, están desesperados por vender su fuerza de trabajo a 2 mangos y empiezan a buscar changas y genera obviamente una situación. En el caso específico de la precarización, en esta época de los jóvenes, atenti con el tema del narco, al cual yo hacía referencia hace un rato, porque los soldaditos del narco, tanto en los países de Centroamérica, etcétera, son estos jóvenes que no acceden al mercado laboral, que están expulsados del sistema universitario, que no entran al sistema educativo universitario y que obviamente se constituyen en los mejores proveedores de servicios de las bandas criminales. Así tenemos el resultado: precarización laboral, inseguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Se cae todo. Perfecto. Muy buena explicación, porque esta cadena que parece que todo el mundo la tiene en su cabeza, no. Este es el proceso de lo que puede pasar cuando vos tenés una política de apertura indiscriminada de importaciones y cuando no pensás que lo mejor que te puede pasar es la producción nacional. Lo decíamos hace un rato, Jorge. Lo llamativo es que ponen como ejemplo los Estados Unidos, y los Estados Unidos son proteccionistas. Obviamente, no solamente proteccionistas, anda a venderle no solamente limones, sino heladeras a Estados Unidos. ¿Viste? A ver si te dejan. Bueno, ahí está. Por eso digo, es toda una gran trampa. Cualquier cosa. ¿No? Toda una gran trampa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a sentar? ¿O vamos. Que nos quedemos parados Te acá? acompaño. Muy bien el debut suyo parado, ¿eh? Me gustó. Pero tengo la misma altura casi que un Milei de estos chiquitos. Que la mamusca. ¿Sabés qué pensaba Fer también? Hoy Rafael García Palavecino estaba haciendo una nota, se le mete un pibe en cámara, un chico de 19 años, y decía: aguante Milei, acá hay que laburar, yo me levanto a las 6 de la mañana para vender medias y pantuflas todos los días, hay que laburar todo el día, hay que esforzarse. ¿Cómo explicarle a ese pibe que con todo esto que vos acabás de mostrar, se va a haber quien le compre una media, una pantufla, y que cada vez le van a pagar menos, porque no va a haber guita también, eso es parte de una batalla cultural, Sí. ¿eh? Cuando hablamos de batalla cultural, es esto, entre otras cosas, que vos manifestás. Bueno, quiero despedirme con un texto que me mandó nuestro querido Atilio Veronelli, al que le mandamos un fuerte abrazo, que escribió José Ingenieros, El hombre mediocre, así se llama. Cada cierto tiempo, el equilibrio social se rompe a favor de la mediocridad. Al ambiente se torna refractario a todo afán de perfección, los ideales se debilitan y la dignidad se ausenta. Los hombres acomodaticios tienen su primavera florida, los gobernantes no. Crean ese estado de cosas, lo representan. El mediocre ignora el justo medio, nunca hace un juicio sobre sí, desconoce la autocrítica, está condenado a permanecer en su módico refugio. El mediocre rechaza el diálogo, no se atreve a confrontar con el que piensa distinto. Es fundamentalmente inseguro y busca excusas que siempre apoyan en la descalificación del otro. Carece de coraje para expresar o debatir públicamente sus ideas, propósitos y proyectos. Se comunica mediante el monólogo y el aplauso. Esta actitud lo encierra en la convicción de que él posee la verdad, la luz, y su adversario el error y la oscuridad. Los que piensan y actúan así integran una comunidad enferma y, más grave aún, la digieren o pretenden hacerlo. El mediocre no logra liberarse de sus resentimientos, viejísimo problema que siempre desnaturaliza la justicia. No soporta las formas, las confunde con formalidades, por lo cual desconoce la cortesía, que es una forma de respeto por los demás.
Se siente libre de culpa y serena su conciencia, sin disposiciones legales. Lo liberan de sanciones por la falta que cometió. La impunidad lo tranquiliza. Siempre hay mediocres, son perennes. Lo que varía es su prestigio y su influencia. Esto es genial. Eso es genial. Cuando se reemplaza lo cualitativo por lo conveniente, el rebelde es igual al lacayo, porque los valores se acomodan a las circunstancias. Hay más presencias personales que proyectos. La declinación de la educación y su confusión con enseñanza permiten una sociedad sin ideales y sin cultura, lo que facilita la existencia de políticos ignorantes y rapaces. José Ingenieros. ¿Qué sé yo? Lo escribió hace un montón, ¿no? Pero Principio del cualquier siglo XX. semejanza. Hace un montón. O él era un adelantado o nosotros atrasamos. Mañana nos encontramos a las 11 de la noche. Gracias.